Amén. ¿A cuánto les gusta los viernes de enseñanza? Amén. Gloria al Señor. Esta noche vamos a hablar de un personaje, no cualquier personaje. Este personaje, la hermana Cristina en la vigilia habló de él. Un personaje que a través de los tiempos se tendrá que hablar de él. Se tendrá que hablar de él siempre. Fue uno de los pocos personajes. Mire que la Biblia menciona, una vez Dios mencionó a 5 personas que nos hace pensar que son 5 personas que tuvieron influencia en Dios. Dios dijo, si esta persona viniera a hablar conmigo, yo pudiera cambiar mi decisión o mi opinión o lo que yo pretendo hacer. Dios mencionó a 5. ¿Cuántos saben quiénes son? Ay. Dios mencionó 5 personas. Dice, si este y este vinieran a mí, yo puedo cambiar una decisión porque ellos tienen influencia en mí. ¿Quién me puede mencionar alguno? ¿Ah? Moisés es uno. Daniel es otro. Abraham no está en esa lista. Abraham no está ahí. Ay. Los agarré en una. Yo lo voy a dejar de tarea. Se lo voy a dejar de tarea. Dios mencionó a 5 personas y dijo, si esta persona viene a mí, yo puedo cambiar el tiempo, yo puedo cambiar la opinión. Mira la influencia que tenían estas 5. Moisés es uno. Hoy vamos a hablar de Moisés. Moisés fue uno de esos que Dios dijo, si Moisés viniera a mí a interceder por alguien o por un pueblo, yo pudiera cambiar mi decisión. Dando a entender que Moisés tenía la influencia delante de Dios. Y mira que Abraham no está en esa lista. El amigo de Dios, Abraham, no está ahí. Lo que quiere decir, mi hermano, que Dios también tenía sus hinchipinchis. Gente que tenía tal influencia en sus decisiones que él lo dijo en la Biblia. También tengo una tarea, ¿dónde está? Pero Dios lo dijo, está en la Biblia. Prediqué en una ocasión de eso aquí. Y mencioné a los 5. Amén. Ese amén confirma que sí se acuerda. Tal vez no se acuerda los nombres, pero se acuerda que hablé de eso aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de Moisés. Creo que la semana pasada hice referencia a Moisés un poco. Moisés era una de las personas que los judíos todavía idolatran. Aman a Moisés. Muchos de ellos consideran a Moisés el hombre más importante en la historia de la humanidad. Algunos todavía lo consideran así, por encima de Jesucristo. Jesús tuvo que venir a enseñarles que estaban equivocados, que Moisés está por debajo de él. Pero Moisés es uno de los personajes más amados por el pueblo judío. Y Moisés es un personaje del que se hablará hasta que Cristo venga. Es un personaje maravilloso. Y es un hombre cuyas vivencias, cuando las leemos en la Biblia, nos asombramos de todo desde que nació, de toda su vida y de cómo Dios lo utilizó, cómo Dios lo preparó en el desierto, cómo Dios lo usó, la vida que llevó. Es un personaje maravilloso. Y por eso yo quiero dedicar esta noche a este personaje. Yo quiero hablar de lo que yo denominé las 6 excelentes cualidades de Moisés. Moisés tenía cualidades extraordinarias que pocas personas pueden asumir. Mi hermano, no hubo
otro profeta que diera tantos milagros o que Dios usó en tantos milagros como Moisés. No hay otro. No hay otro que Dios haya usado con tanto poder. Mi hermano, nosotros podemos leerlo. Podemos leer cómo Dios hizo tantos milagros poderosos usando a Moisés. Y cómo Dios también fue duro con aquellos que se atrevieran a venir en contra de él. Hemos hablado de eso aquí también. Pero mi hermano, yo quiero hablarte, ya lo mencioné. He sacado 6 cualidades maravillosas que adornan a Moisés y que lo hacen el hombre de quien siempre se tendrá que hablar, usado por Dios para comandar a un pueblo, dirigirlo y llevarlo a una tierra donde decía Dios que fluía leche y miel. Esa tarea tan difícil Dios se la encomendó a Moisés. Mi hermano, porque liderar a un grupo de personas no es fácil. Pero liderar a más de 2 millones de personas, casi 3 millones, liderarlas y que te tengan ese respeto como le tenían a Moisés, eso no es fácil. Y todos sabemos que Moisés no quería. Se negó desde el primer momento, se negó. Dios se molestó con él. Pero al final, así como hizo con Jonás, le dijo: tú vas a dirigir a mí, tú lo vas a sacar a ellos de Egipto, tú lo vas a hacer. Ok, no quieres hablar, voy a poner a Aarón al lado tuyo, pero tú lo vas a hacer. Y mi hermano, cuando Dios te encarga algo, aunque no quieras, terminarás haciéndolo, porque no hay nadie que se resista a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos quieren saber estas 6 excelentes cualidades de este gran hombre de Dios? Amén. Y es un hombre que todavía todo Israel lo ama. Incluso cuando Jesús estuvo entre nosotros, ellos decían: Moisés nos enseñó. Ponían a Moisés delante de Jesús. Solo para demostrar cuánto ellos amaban a ese hombre, cuánto lo respetaban, lo tenían en honra. Por eso yo quiero hablar de estas 6 cualidades. Número 1, para los que anotan. Número 1, él era amado por todo Israel, o es amado por todo Israel, debido a la vida que vivía. Moisés vivió una vida milagrosa, ya usted conoce la historia. Cuando el faraón mandó a asesinar a todos los niños, a todos los recién nacidos de la época, la Biblia dice que Jocabed y Amram escondieron a Moisés, pero hubo un tiempo en que ya no podían esconderlo, porque ya habían muerto tantos niños. Y donde alguna de las madres cuyo hijo fue muerto escuchaba el lamento del llorando, de decir: mi hijo lo mataron a él también. Así que cuando ya Jocabed y Amram no pudieron esconder más a Moisés, lo dejaron en las manos de Dios. ¿Cuántos saben que cuando dejamos todo en las manos de Dios, Dios se encargará? ¿Sí o no? Usted conoce la historia, lo calafetearon una canastilla, lo pusieron allí, lo pusieron en el Nilo. Usted conoce la historia. La hija del faraón en el momento se estaba bañando. Le hablaron sobre un niño que estaba en una canasta, lo trajeron a él, ella lo adoptó. La Biblia dice que buscaron a la madre. Dios puso que buscaran a una hebrea, la misma madre de Moisés, para que se encargara de amamantarlo y guiarlo. La Biblia dice que después Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente
saca a su pueblo de Egipto luego de las 10 plagas. La Biblia dice que después Moisés estuvo en la mismísima presencia de Dios en el monte Sinaí cuando recibió los 10 mandamientos. Y la Biblia habla tantas cosas de este hombre maravilloso. Mi hermano, si usted ha leído la Biblia completa, usted se dará cuenta que ningún otro profeta fue tan usado por Dios, hizo tantos milagros a la vista del pueblo como Dios usó a Moisés. Mi hermano, todos conocemos esa historia maravillosa que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que Dios los envió a propósito por el camino que los llevó al Mar Rojo, donde ya no podían huir, ya no podían escapar de los egipcios que venían detrás de ellos. La Biblia dice que Moisés levantó su vara, el mar se abrió en dos, todo Israel pasó en seco. Historias maravillosas que podemos leer. Pero mi hermano, todas esas cosas ocurrieron y Dios usó un hombre para ellas, a Moisés. Un hombre maravilloso. Un hombre que la Biblia dice que vivió 120 años. Y dice que sus ojos nunca se oscurecieron y que nunca perdió el vigor. Oye eso. Eso está en Deuteronomio 34:7. Sus ojos mi hermano, yo uso lentes, no sé de cuántos años. La Biblia dice que Moisés en 120 años sus ojos tenían la vista 20/20, con 120 años. Y me llama la atención que la Biblia dice que su vigor nunca lo perdió. Es decir, caminaba solo, hacía actividades solo, nadie tenía que ayudarlo a los 120 años. Y bueno, esas son cosas que solamente alguien respaldado por Dios puede lograr. ¿Amén o no amén? Amén. Por eso el primer punto que yo veo en él, cualidades que poca gente tiene, fue la vida que vivió. Una vida, mi hermano, en donde luego que sus padres tuvieron que soltarlo, llegó a Egipto, lo adoptaron, tuvo las mejores ropas, comió la mejor comida, pero después dice que la Biblia dice que después cuando se hizo grande, así dice la Biblia, tomó una decisión y prefirió pasar páramo con su pueblo que gozar de los deleites del palacio. Mató a alguien, él huyó para que no lo enjuiciaran y no lo mataran en Egipto, y en el desierto tuvo 40 años más de preparación que Dios tenía para él, antes de llamarlo. En esos 40 años Dios trató con él, se hizo el pastor de las ovejas del suegro, hasta que ya Dios sintió que era el momento y lo escogió a él. Y digo que Dios lo escogió a él porque él no quería. Ya usted conoce la historia. Se negó, le dijo a Dios, búscate a otro maestro. Y Dios le dijo, no, tú irás a buscar a mi pueblo. Por eso, mi hermano, la vida que vivió este hombre es una vida maravillosa, es una vida fantástica. Al punto que la ley, los 10 mandamientos, ni siquiera dicen que son la ley de Dios. Todavía dicen que esa es la ley mesiánica, la ley de Moisés. No llaman la ley de Dios. Aunque él no hizo la ley, fue el que la trajo al pueblo. Y el pueblo así lo entiende y le llaman todavía hoy la ley de Moisés. Esos 10 mandamientos que todavía rigen al día de hoy, fue Moisés quien la llevó al pueblo. En una visita maravillosa, nunca antes vivida por un ser humano delante de Dios. Vamos a dar un aplauso a eso, aleluya. Número 2.
por el liderazgo que ejerció. Primero, por la vida que vivió. Y número dos, por el liderazgo que ejerció. Todos ustedes conocen la historia. Él no quería asumir ese rol. Le pidió a Dios de manera directa que designara a otro. Pero Dios casi que le obligó a ser el líder del pueblo. Y mi hermano, la Biblia dice que primero tuvo que convencer al pueblo a que creyeran en él. Y cuando Dios le dio esas señales para que la gente le creyera, él llegó allá, usted conoce la historia, ¿no? Las señales de la vara y de la mano leprosa, para que el pueblo creyera en él. Pero era un pueblo perverso, ese pueblo de Israel era perverso. Y nosotros somos tan cabeciduras como ellos. Pero la Biblia dice que fue a él a quien le correspondió liderizar el éxodo del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Usted conoce lo de las 10 plagas. Era Moisés quien iba adelante, iba con Aarón, sí, pero era Moisés. Dios dijo: tú le serás a Aarón por Dios, y Aarón será el faraón por Moisés. Así Dios lo dijo en la Biblia. Aarón te verá a ti como Dios. Y cuando Aarón le habla a Faraón, hablará en nombre tuyo, ya que tú no quieres hablar. Hermano, yo hago un tiempo fuera aquí. Cuando Moisés le dijo a Dios, o se negó a asumir el rol, usando como pretexto que era tartamudo, Dios le dijo: ¿quién hizo la boca? Hermano, no era suficiente para que él dijera: bueno, está bien, pues yo voy a ir. Pero dijo: no, mejor designa a otro. Mi hermano, Dios quería que él se llevara el crédito completo. Pero él insistió tanto, y la Biblia dice que Dios se molestó con él. Literalmente la Biblia dice: y Dios se molestó con Moisés. Porque Dios le dijo a él: yo fui el que te puso a la boca. ¿No crees que cuando estés delante del faraón, yo haré que hables de manera fluida? Pero no lo entendió. Y al no entenderlo, Dios se molestó y tuvo que traer a Aarón para que estuviera con él. Digo: no, ok, te voy a poner a Aarón al lado tuyo, para que Aarón hable por ti. Y tú le serás a Aarón por Dios, y Aarón le será al faraón por Moisés. Y así fue. Por eso cada vez que Moisés iba delante de faraón, tenía que llevarse a Aarón, porque él así lo quiso. Porque Dios le dijo a él que fuera, diciéndole a Dios que tenía tartamudez, siendo Dios el que nos hizo a nosotros. Y hermano, yo me hubiese imaginado a Moisés cuando llegara delante de faraón, asombrarse de la fluidez con que iba a hablar, porque iba a hablar en nombre de Dios, y Dios se iba a encargar de que faraón le entendiera. ¿Cómo dicen amén a eso? Amén. Pero Moisés no lo entendió. No lo entendió. Pero ejerció un liderazgo. Mi hermano, la Biblia dice que salieron de Egipto más de 2,5 millones de personas. Y cuando todo el mundo tal vez pensaba que la cosa ya había terminado, la cosa estaba empezando. En cuanto al liderazgo de Moisés. Porque salieron de Egipto y ya usted conoce todos los problemas que vivieron en el desierto. Ya usted conoce todas las veces que el pueblo murmuró en contra del líder. Mi hermano, cualquier líder actual hubiese dicho a Dios: quédate con tu pueblo, busca a otros. Los malagradecidos esos. Pero Moisés se mantuvo firme a pesar de que lo querían apedrear, lo querían matar, lo querían descuartizar, murmuraron hasta decir no más del pobre Moisés. Pero Moisés mantuvo, eso me encanta de él. Moisés mantuvo el liderazgo, se mantuvo al frente del pueblo, y Dios lo respaldó en todas las cosas.
en todas. Mi hermano, nosotros podemos leer que salga agua de roca en el desierto. Fácil leer cosas como esas. Pero mi hermano, cuando Dios le dijo va a caer pan del cielo mañana, la gente se reía. Se reían de Moisés. Pero cuando vieron al día siguiente, temprano en la mañana, el piso que parecía como que hubiese caído nieve. Maná enviado por Dios para que alimentarlos. Y aún así los malagradecidos. Por eso, mi hermano, Moisés tuvo que respirar profundo. ¿Ustedes se imaginan las veces que Moisés tuvo que respirar profundo con el pueblo que tenía? Con ese, y mantenerse fiel con ese liderazgo, con ese encargo que Dios le dio, con un pueblo mal agradecido, que no hacía caso. Cojan maná para 6 días, porque hay un día, no cogían para los 7. Y cuando la Biblia dice que cuando salía Moisés, la hediondez del maná, que se podría, porque no le hicieron caso, Moisés decía, ¿pero qué hago con este pueblo? Porque era un pueblo y fue Dios quien le puso el mote. Si usted lee Biblia, ese mote que Dios le puso al pueblo, que era de dura cerviz, se lo puso Dios. Ese pueblo tuyo de dura cerviz, ese pueblo tuyo, le dio a Moisés, de dura cerviz. Pero mi hermano, cualquier otro líder deja el liderazgo frente a tanta oposición que vivió Moisés. Pero Moisés se mantuvo fiel a Dios, porque él sabía a quién le estaba sirviendo. Amén. Y esa es la clave, mi hermano. Cuando tú sabes a quién le estás sirviendo, y como yo decía, sabes que vas a tener oposición. Sabes que no todos querrán ser obedientes, pero tú mantendrás la fe en el encargo que Dios te dio, porque sabes a quién le estás sirviendo. Y yo me imagino que en muchas de esas ocasiones Moisés, en sus oraciones, tuvo que respirar profundo y seguir adelante con ese pueblo. Hasta, como ya usted sabe, Dios se colmó. El que se colmó fue Dios. Dios fue el que se colmó. Y lo sentenció. Ya usted conoce la historia. Pero mi hermano, fue Moisés el hombre que lideró toda esa travesía en el desierto, donde vivieron tantas cosas, ocurrieron tantos hechos. Y cuando llegó el momento, Dios tuvo que intervenir. Cuando Moisés le dijo a los príncipes, a cada jefe de tribu, escojan a un príncipe porque voy a mandarlos a inspeccionar la tierra que Dios prometió que nos iba a dar. Fueron allá, vinieron a Moisés. Usted conoce la historia. Solamente Dios vinieron con reportes agradables. Los otros 10 le metieron miedo al pueblo porque se habían equivocado en la misión que estaban haciendo. Moisés les dijo, vayan a inspeccionar. Moisés no le dijo, vayan a ver si podemos entrar. Ellos no entendieron la misión que Moisés les dio. Y regresaron diciendo, sí, las uvas parecen manzanas, las manzanas parecen toronjas, los frutos son maravillosos, pero también los gigantes que viven ahí no nos van a dejar entrar. Ellos equivocaron el motivo del viaje que hicieron allá por 40 días. No entendieron que Dios les dijo, vayan para que conozcan la tierra que les voy a dar. Pero ellos vinieron acá con un mensaje diferente y le metieron miedo al pueblo. Ya usted sabe lo que pasó. No entraron. Eso fue lo que colmó a Dios. Y ya usted conoce la historia de lo que pasó después. Todos, y mi hermano, yo lo mencioné en estos días, esos 10. ¿Ustedes han leído cómo murieron? Esos 10 que vinieron con ese reporte negativo.
Fue terrible la muerte de esos 10, terrible. La muerte de esos 10. Y usted conoce, toda esa generación cayó. Que es otro aspecto que podemos leer. Pero usted sabe, luego que Dios los sentencia y diciendo que todos los de 20 para arriba caerán. ¿Sabe cuánta gente moría a diario en el desierto? ¿Ha sacado la cuenta de cuántos muertos había por día en el desierto después que Dios los sentenció? Sí, los hijos de ellos, Dios lo dijo, sus hijos entrarán, pero ustedes no van a entrar. Y hasta que no cayera el último, no iban a entrar. Y Dios los dejó caminar mientras todos los días moría alguien. Y moría gente, y moría gente. Y cuando muriera el último dentro del reino que Dios estableció, ahora los hijos de ellos, junto con los dos, ¿cuáles son los dos? Josué y Caleb. Yo no voy a saber si no tiene la Biblia. Josué y Caleb entraron junto con los hijos de todos los otros. Entraron y pudieron vivir lo que sus padres se negaron a vivir, a disfrutar de la tierra prometida que fluye leche y miel. Por eso el segundo punto fue el liderazgo, porque toda esa travesía Moisés seguía siendo el líder, el hombre que Dios usó para dirigirlos y llevarlos a la tierra prometida. Amén. ¿Cuántos recuerdan cuando el suegro Yetro le dio consejos? Cuando él salía desde la mañana hasta la noche juzgando al pueblo. El suegro tuvo, otro estaba el suegro. No, amén, la sangre de el suegro le aconsejó: te vas a matar, no hagas eso. Designa a un hombre sabio con temor de Dios para que los casos grandes vengan a mí. Y eso ocurre, y eso no ha cambiado. Al menos en esta iglesia no pasa. Usted se puede imaginar que todos los problemas vengan donde el pastor. Por eso los problemas que llegan a mí son los graves. Ya cuando el pastor entra es porque es grave la cosa. Pero ahí está Bermúdez para joyar. Ahí está la pastora para las mujeres y las intercesoras. Ya cuando el asunto es grave, entonces el pastor entra. ¿Dónde aprendimos eso? De lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si no, el pastor no va a tener vida. Entonces se puede imaginar que todo el mundo llame al pastor, a la pastora por todo. No me va a dar chance ni para escribir la prédica. Por eso, sabiamente hemos designado personas para que acudan a ellas para resolver conflictos. Si ya no hay más remedio y el pastor tiene tiempo para entonces. Gracias a Dios tengo tiempo que no me llega nada. No es que estoy pidiendo tampoco, cuidado, no estoy pidiendo nada. Pero Moisés pudo descansar gracias a ese consejo que su suegro le dio. Israel se llevó el tiempo del desierto con orden, con personas a quien pudieran acudir con los problemas, mientras Moisés se encargaba de estar delante de Dios y de dirigir al pueblo en las cosas importantes. ¿Amén? Dale un aplauso a Kevin Rey. Número 3, otro motivo, otra cualidad maravillosa que tenía Moisés era el Señor que él conocía. Hermano, la Biblia dice que nadie conoció a Dios como lo conoció Moisés. Nadie. No hubo otro en la tierra que conociera a Dios tanto como Moisés, que tuviese una relación tan íntima como la tuvo Dios con Moisés. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. No es que Moisés le vio la cara a Dios, no se refiere así,
se refiere a la manera de la comunicación que él tenía con Dios. Moisés escuchaba audiblemente la voz de Dios. Y Dios habló con Moisés desde la zarza. Dios habló con Moisés cuando tuvo que venir en el monte Sinaí. Dios habló con Moisés desde el cielo. Dios habló con Moisés de todas las formas. Él tenía una comunión con Dios que no tenía nadie más. Miren lo que dice Éxodo 33, búsquelo. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés como habla cualquiera a su compañero. Así hablaba Dios con Moisés. Cara a cara. Dios no se escondía de él. La Biblia dice en Números 12:7 que Moisés fue fiel en toda su casa, dando a entender que Moisés fue fiel en todo el encargo de dirigir a Israel, desde el Éxodo hasta la tierra prometida. Moisés fue fiel con Dios. Y por eso Moisés era un hombre fuera de serie. Hermano, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero Moisés tenía tanta intimidad con Dios que Dios le dio un privilegio nunca antes dado a nadie más. Usted conoce la historia. Dios le dijo, no puedo, porque Moisés aprovechó la visita allá. Cuando Moisés fue a buscar las tablas al monte Sinaí, por 40 días que el pueblo se desenfrenó. ¿Cuánto conocen la historia? Bueno, el tiempo que Moisés estuvo allá con Dios, 40 días, Moisés aprovechó la oportunidad y le dijo, Dios, permíteme verte, permíteme ver algo de ti. Y ahí fue donde Dios le dijo, nadie puede verme y quedar vivo, así que no puedo permitir que me veas, pero voy a permitir que tú puedas ver algo de mí. Mi hermano, ¿qué otro hombre en la Biblia tuvo ese privilegio? ¿Qué otro? Y Dios le dijo, voy a permitir que tú veas mis espaldas. Y Dios se hizo hombre para que, porque entonces Dios es espíritu. Pero hizo que Moisés pudiera ver sus espaldas. Nadie tuvo un privilegio como ese. Y mi hermano, la Biblia dice que cuando él subió al monte Sinaí a buscar los 10 mandamientos, la primera vez que lo hizo, porque cuando recuerdan que tuvo que volver allá, porque cuando volvió que estaba la gente danzando al becerro, Moisés tiró las tablas y las partió. ¿Cuánto recuerdan el pasaje? Y tuvo que volver allá después de la masacre que hubo a consecuencia de eso. La primera vez que Moisés subió, dice la Biblia que fue la mano de Dios la que escribió los 10 mandamientos. Tú te puedes imaginar cuando venía Moisés con los mandamientos en la mano, escritos directamente por Dios. Mi hermano, es algo maravilloso que solo Moisés pudo ver. Cuando fue la segunda vez, yo le digo, bueno, tú fuiste que la partiste de mí, así que tú vas a escribir ahora. La segunda vez le tocó a Moisés escribir, porque Dios no le dijo que la rompiera. Él la rompió. Dios lo respaldó por la indignación que vio al ver al pueblo desenfrenado. Pero cuando volvió a buscar, Dios, bueno, tú vas a escribir ahora. Tú escribes ahora. Y en la segunda oportunidad fue Moisés el que escribió. ¿Cuántos sabían eso? Fue Moisés el que escribió en la segunda oportunidad. Pero mi hermano, aquí estamos hablando del Dios que conocía a Moisés. Nadie podía darse el caché de decir que conoce a Dios de la manera en que Moisés lo conocía. Moisés tenía una intimidad con Dios tan envidiable que la Biblia dice que cuando él bajó del monte Sinaí luego de estar con Dios, su rostro resplandecía.
Y él no se había dado cuenta que la gente tuvo que decirle, le tuvieron miedo, dice la Biblia. Porque su rostro resplandecía en señal que estaba en la mismísima presencia de Dios. ¿Quién otro personaje ha vivido eso? ¿Qué otro? ¿Qué otro personaje ha podido estar tan cerca de Dios como lo estuvo Moisés? Ninguno. Ninguno. Por eso Moisés era un hombre maravilloso. Mi hermano, ¿tú sabes lo que es bajar de la presencia de Él y que tu cara brille? Que la gente que te ve se asusta diciendo ¿qué tienes en la cara? Por eso a Moisés la gente lo respetaba mucho. La Biblia dice que en un momento el pueblo quería que Dios les hablara. Y Moisés le dijo, ¿usted está seguro de lo que están pidiendo? Sí queremos que Dios nos hable. Dios le dijo qué día y a qué hora iba a ocurrir. Y cuando Dios se manifestó, tuvieron tanto temor que le dijeron a Moisés, está bien Moisés, habla tú con él mejor. Me dio el día tú con Dios, está bien, nosotros obedecemos todo lo que tú digas. Tuvieron miedo cuando vieron cómo Dios se manifestó ese día. Está en la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Está en la Biblia. Tuvieron tanto miedo después de ahí que dijeron, está bien Moisés, sigue tú con Dios, nosotros hacemos caso de lo que tú nos digas. Que hable contigo, no con nosotros, está bien. Mi hermano, Dios conocía, Moisés conocía a Dios, y Dios lo dijo, Dios se lo dijo a ellos en el caso de María y de Aarón. Dios se lo dijo. La manera en que yo me comunico con Moisés no lo hago con ustedes. Yo a ustedes me les presento en sueños, les doy visiones, pero nadie me conoce tanto como mi siervo Moisés. Y Dios decía, mi siervo Moisés. Por lo cual tú te puedes imaginar cuando alguien hablaba mal de ese hombre. Si castigó a los hermanos, uno el sacerdote, la otra profetisa, y no tuvo consideración con ellos porque hablaron mal de su siervo. Y así se lo hizo saber. ¿Cuánto recuerdan lo de Coré? Vamos a tener que volver a leer Biblia. Coré se levantó en contra del liderazgo de Moisés. Convenció a 250 príncipes de la época para venir en contra de Moisés. Y la Biblia dice que llegó Coré respaldado por 250 más y le dijo, basta ya de ustedes. Así le dijo a Moisés, basta ya de ustedes. Ustedes creen que solamente Dios habla a través de ustedes, retando el liderazgo de Moisés. Y luego de hablar con Dios, Dios le dijo, dile a ellos que mañana se va a saber de qué lado estoy. Conocen la historia. Mi hermano, la tierra. Y Moisés le dijo cómo Dios se lo iba a llevar. Le profetizó y le dijo, a quien la tierra se trague, ese sabrán de qué lado está Dios. Usted conoce la historia. Cuando vino la manifestación de Dios, la Biblia dice que la tierra se tragó a Coré, los que estaban con él y los 250 que le creyeron y vinieron a levantarse en contra del hombre que Dios había puesto. Cuando la tierra se los tragó, usted puede imaginar cómo quedó Moisés delante del pueblo. Así que el número 1, ¿cuál era? Vamos a ver. No escucho. No. La vida que vivió. Número 2. El liderazgo que ejerció. Número 3. El Señor que él conocía. El Señor que él conocía. Y número 4, bueno, son 6. Número 4. La ley que le fue dada.
Mi hermano, esa ley de la cual Moisés bajó por la segunda ocasión con los 10 mandamientos, rigen hasta el día de hoy. Es la ley que rige la convivencia humana hasta hoy. Esos mandamientos que trajo Moisés, mi hermano, fue el legislador del pueblo. Él no promulgó la ley, la promulgó Dios, pero él fue el que la trajo al pueblo. Todavía la llaman la ley mesiánica. No dicen la ley de Dios, dicen la ley de Moisés. Ley que hasta ahora sigue vigente en nuestras vidas. Y mi hermano, los 10 mandamientos siguen vigentes, pero alguien se los conoce uno detrás del otro. Es algo que debería darnos pena que una ley que trajo Moisés tantos años, todavía hoy, pocos pueden venir al frente y decirme los 10 mandamientos como está escrito en la Biblia. Ese silencio que dice, pastor, no me llaman a mí. ¿Qué significa eso? Mi hermano, que Dios trajo una ley para que nosotros la adoptáramos, para que nos apropiáramos de ella. Pero todavía muchos ni siquiera saben cómo se dice los 10 mandamientos. Como está en la Biblia, predicamos aquí, ¿sí o no?, sobre los 10 mandamientos de Dios y los 10 mandamientos de los católicos. ¿Hablamos? ¿Cuántos saben? ¿Cómo vieron ese día aquí? Hablamos de eso aquí una vez. Sin embargo, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos como está en la Biblia? Ahí está justo. Alguien se la sabe. ¿Quién más? ¿Ve que no es fácil esto? ¿Ve que no es fácil? Tranquilo, Jote, no sé que tú lo sabes. Y también sabe los 66 libros de la Biblia. Sí. También sí. Lo que quiere decir, mi hermano, que cuando tú llegues a Éxodo 20, tú debes prestar atención a lo que dice allí, porque son los 10 mandamientos que todavía hasta el día de hoy rigen. Y tú debes sabértelo como está ahí, no como está allá. Tú debes saberlo como está ahí en la Biblia. Tú debes sabértelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, número 5. Vamos a salirme de ahí para no avergonzar más a nadie. Número 5. Otro motivo por el cual Moisés, otra cualidad extraordinaria por la cual todos recuerdan y adoran a Moisés, debido al legado que dejó. Vamos a ver que Moisés nos dejó un legado. Amén. Hermano, los 5 primeros libros. ¿Cuántos saben? Los 5 primeros libros, ¿cuántos lo saben? Ay. Ustedes deberían por lo menos saber el Pentateuco, por lo menos esos 5 libros, eso lo debe saber. Bueno, esos 5 libros que hablan de los inicios de la humanidad, cómo se creó al mundo, que habla de lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva, que habla de lo que pasó con Caín y Abel, y que habla del éxodo y de la llegada del pueblo de Dios a la tierra prometida. Todo eso fue escrito por Moisés. Un legado del cual se predica en todas las iglesias. En todas las iglesias se predica de Adán y Eva, de la creación del mundo, de todos esos primeros conocimientos de la historia de la Biblia, y de la cual todos hablan, fue escrita por Moisés. Fue el legado de Moisés. Por eso muchos judíos solo decían que para ellos tenía valor esos libros que escribió Moisés. Tuvo que venir Jesús a enseñarles que estaban equivocados. Incluso algunos decían que
no creían en la resurrección. Y Jesús les dijo, Moisés habló de la resurrección. Por eso, mi hermano, el legado, ese legado que usted y yo, cuando leemos cómo Dios hizo al mundo, que creó cada día, qué día descansó, y todas esas cosas maravillosas que podemos leer, Dios se las dejó a Moisés para que las escribiera lleno del Espíritu Santo, guiado por Dios. Un legado que nadie le podrá quitar a Moisés. La Biblia dice que también el Salmo 90 lo escribió Moisés. ¿No sabían eso? El Salmo 90 escrito por Moisés también. Mi hermano, Moisés nos dejó un legado que siempre tendremos que recordar. Que siempre tendremos que hablar de él por todas las cosas que hizo en favor nuestro. Y por último, número 6, y cuando terminamos. Me encanta esta. ¿Sabes por qué también Moisés es tan querido hasta el día de hoy por el pueblo judío? Por la mansedumbre que mostró. Mi hermano, cualquier persona usada por Dios, como fue usada Moisés, en donde ocurrieron tantos milagros, tantos hechos maravillosos, cualquiera se volvería arrogante. Cualquier otro hombre usado por Dios de la manera que Dios usó a Moisés, se le puede subir a la cabeza la arrogancia. Pero la Biblia me enseña que Moisés fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Eso lo podemos ver, búsquenlo para que vea Números. Vaya conmigo a Números. Números capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tiene? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, no menso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso lo dijo Dios, hablando de esto. Número 12, 3. Por eso, los hombres que han hecho cosas grandes y al mismo tiempo mantienen la humildad son personas que impactan a los que están cerca de él. Porque cualquier persona con el currículum de Moisés, con el perfil de Moisés, se le puede subir a la cabeza la bendición. Porque mi hermano, ningún otro, vamos a leerlo ahora, ningún otro, Dios lo usó tantas veces para tantos milagros como usó a Moisés. Ningún otro. Que cualquiera, mi hermano, hay gente que no ha hecho nada y cualquier cosita que hace se le sube a la cabeza y se ponen arrogantes. Pero la Biblia me dice que Moisés nunca dejó de pisar el piso. Nunca dejó de ser humilde, a pesar de todas las cosas que Dios hizo a través de él. Tantas cosas. Mi hermano, y a veces cuando tú eres una persona humilde y has tenido una vida exitosa, a veces no te das ni cuenta cómo Dios te usa. Y es la gente que ha visto tus ejecutorias las que te alaban y te dicen, oye, pero mira todas las cosas que tú haces. Pero todavía mantienes la humildad. Por eso, mi hermano, y este es un consejo que te doy como pastor. No importa las cosas que puedas lograr en tu vida. Mantén siempre la humildad. Eso es lo que hará que te recuerden.
El arrogante, por más que haga, la gente va a acordar su arrogancia. No va a recordar las cosas buenas que hizo. Pero el humilde, la gente son las que lo alabarán porque mantuvo siempre los pies en el piso a pesar de las cosas buenas que pudo realizar y alcanzar en su vida. Ese es el mejor consejo que nos podemos dar usted y yo, y aprenderlo de Moisés. Mi hermano, Moisés, aun cuando Dios le dijo, no entrarás, después que golpeó a la piedra, que Dios le dijo solamente háblale. ¿Cuántos conocen la historia? La primera vez Dios le dijo, golpea la roca y saldrá agua. La segunda vez Dios le dijo, háblale. Pero como el pueblo era como era, agarraron a Moisés en un día malo. Los fastidiaron tanto que Moisés se molestó y golpeó la piedra. Y sí, Dios lo respaldó y el agua salió. Pero después no le dijo, ven acá. Ven acá. Yo te dije, háblale, no te dije, golpea. No te dejé mal delante del pueblo, pero por lo que hiciste no entrarás. Mi hermano, la Biblia no me dice que Dios le declaró. La Biblia no me dice que Dios le dijo de acá. Tantas cosas que hice con el pueblo, todas las cosas te obedecí, y por eso me vas a dejar entrar. Moisés no le clamó nada. Mira lo manso y lo humilde que era Moisés. Que alguien con el perfil y con todas las cosas que Dios hizo a través de él, ¿tenía o no tenía motivos para pedirle a Dios que reconsiderara? La Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice a mí que Moisés le pidió a Dios, pero reconsidera, dame chance. Ya llegamos aquí, no te vas a dejar entrar solo porque golpeé la piedra. Y todas las cosas que hice, ¿qué pasó? La Biblia no me dice eso. La Biblia dice que Dios dice que Moisés guardó silencio y se sometió a la voluntad de Dios. Mi hermano, gente por menos de lo que hizo Moisés. Dirían, pero yo soy el que soy. ¿Cómo me vas a poner disciplina por eso? Pero mi hermano, la Biblia me enseña que hubo un hombre llamado Moisés que hizo maravillas, que Dios lo usó en cosas que podemos leer, y yo me he quedado corto hoy porque si yo me pongo a hablar de todas las maravillas que Dios hizo con Moisés, nos vamos mañana de aquí. Tantas cosas que Dios hizo a través de Moisés, que él tenía, humanamente hablando, derecho a decirle a Dios, hey, dame un chance. Pero no se lo pidió, fue obediente. Y Dios le dijo, prepara a Josué hijo de Nun. Él seguirá con el pueblo, él va a entrar. Y él le dará a cada pueblo la heredad que yo le diré a Josué en su momento. ¿Tú crees que Moisés bajó del lugar de donde Dios le habló y le dijo, porque Dios le dijo, sube, te voy a dejar que veas la tierra, pero no vas a entrar en ella? Usted conoce la historia. Ahora, ¿usted cree que cuando Moisés bajó de ahí, con la sentencia que Dios le había dado de que no entraría, la Biblia no me dice que se molestó con Josué porque lo iba a designar a él, que no cogió su rango, que no cogió ninguna tarea con el pueblo? Moisés subió manso y humilde, igual que como subió. Mi hermano, ¿hay alguien que tenga esa humildad? ¿Hay alguien que sea más humilde que Moisés? Me encanta porque Moisés bajó de ahí. Ya él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Y no llegó donde Josué dijo, ponte ahí, que te voy a huir, porque ya tú vas a poder que vas a llegar al pueblo. No llegó con rabia. Con todo el amor del mundo ungió a Josué. Y le dio su vara y le dijo, tú te encargarás de entrar a la tierra. Y todo el mundo preguntó por qué. Y Moisés, es decisión de Dios y punto.
No le dijo a Pablo, no, que golpea la pena por culpa de ustedes. Por culpa de ustedes no voy a... No dijo eso. No dijo eso. No dijo eso. Entró tranquilo, bajó tranquilo, ungió a Josué y esperó que Dios se encargara de él. ¿Hay alguien tan humilde como Moisés? Dale un aplauso al que vive. Leí algo en un libro que habla sobre Moisés y que yo quiero leérselos a ustedes. Me pareció maravilloso. Dice así. Hablando de Moisés, dice: fue hijo de una esclava e hijo de una reina. Nació en una choza y vivió en un palacio. Heredó la pobreza y disfrutó de riqueza ilimitada. Fue dirigente de ejércitos y pastor de ovejas. Fue el más poderoso de los guerreros y el más manso de los hombres. Se educó en la corte y vivió en el desierto. Tuvo la sabiduría de Egipto y la fe de un niño. Se preparó para la ciudad, pero deambuló en el desierto. Fue tentado con los placeres del pecado y soportó la adversidad de la virtud. Era lento en el habla y habló con Dios. Tenía la vara del pastor y el poder del infinito. Fue fugitivo del faraón, pero embajador del cielo. Fue el que promulgó la ley y el precursor de la gracia. Murió solo en el monte Moab y apareció con Cristo Jesús en Judea. Cuando le ponen el pasaje de la transfiguración. Y dice finalmente: ningún hombre asistió a su funeral, sin embargo Dios lo enterró. ¿Cuánto da un fuerte aplauso? Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo, por favor, a lo que dice Éxodo 40:16. Éxodo 40:16. ¿Lo tiene? Dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Como un pueblo difícil, un pueblo duro, un pueblo que se quejaba por todo, un pueblo desobediente, muchos de ellos, pero él le fue obediente al Dios que lo designó. A mí me encanta eso. Mi hermano, desde Éxodo 35 a Éxodo 40, lean más ustedes. Desde Éxodo 35 a Éxodo 40 hay 22 referencias a la fidelidad de Moisés hacia Dios. 22 hechos de la fidelidad de Moisés hacia Dios. Hermano, Moisés fue un hombre maravilloso. Y me encanta lo que dice, búsquelo por favor en su Biblia, Deuteronomio 34. Y con esto terminamos. Deuteronomio 34. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer del 10 al 12. Deuteronomio 34, 10 dice: y nunca más, ¿cuándo? Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Dios haya conocido, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aquí dice que Jehová conoció a Moisés cara a cara.
nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todos. Mi hermano, no ha habido otro. Dios dijo, ninguno más ha podido tener la cercanía conmigo ni realizar todas las grandes obras y milagros que realizó Moisés a través de Dios. Ninguno. Por eso Moisés es uno de los 5 hombres que Dios dijo, si Moisés viniera a mí, yo pudiera cambiar mi vida. Les voy a dejar de tarea que son otros. Ponte. Mi hermano, Moisés fue un hombre maravilloso por la vida que vivió, el liderazgo que ejerció, el Dios que conocía. ¿Quién me dice cuál es el número 4? Por la ley que le fue dada, el legado que le dio, y la que más me gustó el último, la mansedumbre que ese hombre tuvo. No se le subió a la cabeza todo lo que Dios hizo. Mira, cualquier persona por menos se le sube a la cabeza a Dios. Moisés toda la vida mantuvo la mansedumbre. Cualquiera pudiera decir, Dios no fue justo con Moisés. ¿Sí o no? Cualquiera que ve cómo Moisés tuvo que vivir todo lo que vivió con ese pueblo duro que Dios le dio. Y al final, porque golpeó la piedra, Dios dijo, no vas a entrar. ¿No creen ustedes que de repente Moisés podía decirle, pero Padre, no me vas a dejar entrar después de todo lo que viví con este pueblo? Porque golpeé la piedra, no me puede dar la oportunidad, no puede dar un chance y entrar por lo menos. Mi hermano, y de todas las cosas, eso me toca el corazón. Porque cualquier otra persona le hubiese pedido a Dios que reconsiderara. Pero la Biblia dice que Moisés guardó silencio, obedeció a Dios. Y cuando bajó, no se reflejó lo que Dios le dijo. Actuó con naturalidad, ungió a Josué, se despidió del pueblo. Y la Biblia no me enseña que Moisés estaba rencoroso, que tenía odio en su corazón porque Dios le estaba haciendo mentira, que tanto él decía entrar también. La Biblia no me dice eso. Lo que refleja la sencillez y humildad que tenía ese hombre. Y si podemos aprender, porque mi hermano, difícilmente Dios nos va a usar como usó a Moisés, pero podemos aprender de él la sencillez y la humildad. Eso podemos aprender. Mi hermano, que el pastor te dé un chancletazo, a pesar de que has sido de los más fieles que ha tenido, serás como Moisés. O me dirás, oye, yo vengo contigo desde que empezaste. ¿Cómo que me vas a llamar la atención por eso? Y más delante de la gente. No, Moisés no hizo eso. Así que si tú puedes tener algo que podemos heredar de Moisés, es esta última parte: la humildad y la sencillez. Mi hermano, y yo estoy seguro, no sé, no sé que estoy seguro, pero tal vez si Moisés le hubiese dicho a Dios, dame una oportunidad de entrar, tal vez Dios pudiera decir, está bien, lo voy a dejar entrar. Pero fue tan obediente Moisés, fue tan obediente, que aun cuando pudo pedir misericordia para que Dios le permitiera entrar, no lo hizo, sino que obedeció ciegamente, como siempre hizo. Y Dios lo respalda. Dale un aplauso a que viene y reina.